programa Zoe, Vida de Dios, la vida que fluye del Padre para sus hijos. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez. Bienvenidos a este tiempo con nosotras. Así es, bienvenidos. Soy la pastora Ana Viera. Es una bendición podernos conectar con ustedes a través de este medio y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y como decía pastora, poder dar la vida de Dios a través de su palabra a cada hogar, a cada vida, a cada persona que nos sintoniza. Amén. Y esperamos en el Señor que este programa, este nuevo programa, Ana, para la gente que se conecta, apenas nuestro segundo programa, realmente se convierta en una bendición para ustedes. Nos encantaría poder escuchar de ustedes, conocerles desde dónde son, que ustedes puedan poner también incluso sus preguntas, sus inquietudes, porque lo que queremos es conocerles. Así es que puedes hacerlo a través de nuestros emails personales, o también lo puedes hacer a través del email o de la página del programa Zoe, Vida de Dios. Amén. Ana, y la semana pasada, cuando iniciamos el programa, nuestra primera grabación, decidimos hablar de un tema, y quizás porque nos tocaba a nosotras mismas, porque de repente la gente piensa, bueno, lo están haciendo como un general. No, sino un tiempo que ha sido difícil, ministerialmente hablando, ha sido un tiempo muy difícil, de mucha resequedad en las iglesias, ¿verdad? Nos quedamos con 10% de la congregación atendiendo los servicios, luego, y lo que eso significa, ¿no?, emocionalmente para el ministro. Porque igualmente como seres humanos, pues uno dice, wow, ¿y el trabajo que estoy haciendo, qué pasó? Pero también sumado a eso, situaciones familiares. Así es. Que como quisiéramos no ser de la gente que dijera, a mí no me está tocando un problema. Cuando escogimos el tema, entonces lo escogimos pensando en que nosotras mismas estamos siendo tratadas por Dios. Y cómo la necesidad de creer que lo que Dios está haciendo, el proceso en nuestras vidas, es un proceso para llevarnos a un lugar mayor de bendición y de gloria en Él, ¿no? Eso era lo que estábamos conversando. Y la semana pasada iniciamos con un verso, con un pasaje de la palabra, que Ana, ¿te gustaría volverlo a leer, por favor? Claro, allí en Oseas 2:14 en adelante. Así es, dice Oseas 2:14, dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su de su subida en la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamaréis Ishi, y nunca más me llamarás Balí. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más me mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Amén. Y decíamos que este fue un momento donde Israel había entrado en una situación de adulterio espiritual con los Baales, y cómo el proceso de Dios, aunque parecía un proceso de muerte, llevarlos al desierto, era un proceso para cambiar, quitar de sus bocas el que Dios era cualquier señor y convertirse para Israel en su Ishi, que significa su esposo. Por eso el pacto entre Dios y su pueblo es un pacto de matrimonio, es un pacto de legalidad, y es un pacto donde conocemos al Señor en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Así es. Y terminábamos más o menos diciendo que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y que es un desafío levantarnos y decir, ¿dónde están mis misericordias, Señor? Hoy quiero verlas.
también, ¿no? Así y es. prepararnos para eso. Así es, pastora. La vida está llena de retos, llena de cambios, pero su misericordia nos sostiene. Y poder saber qué hermoso pacto Dios hizo con su pueblo, qué hermoso poder ver ahorita que leía estos versículos, ¿verdad? Dice, y te despojaré conmigo para siempre, te despojaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Amén. 4 cosas importantes. Sí. Y hoy es como nosotros, porque veíamos entonces cómo Dios nos llevaba al desierto, nos llevaba y en el lugar donde nos caímos, ese lugar difícil para nosotros, es el mismo lugar donde se convierte, se hace una puerta, una entrada de bendición. Pero ¿cómo pasamos nosotros del estado de aflicción y de afligidos, de tormento, de atormentados, de gente que está en un sentido sobreviviendo y no viviendo la vida abundante? ¿Cómo Exacto. pasamos de allí al lugar de bendición? Hay un pasaje en Segunda de Reyes 19 que me gustaría que pudiéramos compartir con nuestra audiencia hoy, y esperamos en el Señor de verdad nuestra oración. Ana, estamos comprometidos en orar Así para es. que esto sea un tiempo de bendición y de producir vida de Dios. Así es, así es. Y me gustaría leer entonces Segunda de Reyes 18, 13 en adelante, y dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. O sea, hasta aquí esto es una historia terrible. Que un hombre de Dios, escogido por Dios para gobernar a su pueblo, venga y le diga al impío, al malvado, al levantado por el enemigo: ¿sabes qué? Yo te fallé, así es que decido meterme bajo ser tu cautivo, ser tu esclavo. Esto fue lo que hizo Ezequías, un hombre de Dios. A veces me da un poquito de tos. De tos. Sigo leyendo. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Esto es terrible. Que vengan los pastores y le digan a los malandros que están en la calle: bueno, para que no me mate, ven cada domingo y todas las ofrendas que se recojan te las puedes Te llevar. las llevas. Esto es lo que más o menos hizo. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y les dijo Rabsacés: decid ahora Ezequías, así el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Un desafío terrible, un rey del Señor, y quisiera que viéramos a Ezequías como cada uno de nosotros. Podemos vernos como ministros, Sí. pero también podemos vernos como padres o madres, porque Jerusalén representa un ministerio, pero también representa nuestra familia, Así es. pero también representa la empresa que Dios te dio, pequeña o grande, no importa. Así es. ¿Qué es lo que el Señor te entregó para que tú lo gobiernes, para que Así tú lo es. hagas multiplicar, fructificar? Y vienes tan fácilmente porque caíste, cometiste un error. Lo vimos al principio, Israel se había apartado del Señor, pero el Señor dice: ok, la promesa que te entrego es que tu lugar de caída se va a convertir en un lugar de bendición. Así es. Como Ezequías cae, y vamos a ver en este pasaje cómo el Señor transforma el error, el pecado de este hombre de haber no solamente entregado lo que Dios le daba a Israel para bendición, entregárselo al enemigo, sino también cambiar, vamos a decir de esa forma, cambiar los papeles de lo que él había hecho, de convertirse en el súbdito del enemigo de Jehová, y entonces llevar a los enemigos de Dios a una destrucción completa. Sí.
porque eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Así es. Ezequías, para permitirte, Ana, y toda la nación estaban enfrentando en este momento un proceso de muerte, literalmente, y por eso es la frase que utiliza aquí el capitán de este rey, Rapsacés, y le dice a Ezequías, ok, dime en quién tú has puesto tu confianza, ¿no? Que quieres revelarte, porque el punto era que después que él le dice, yo les voy a pagar a ustedes estos impuestos, ¿no? Entonces se dice, después de un tiempo dice, no le vamos a pagar más impuestos a este hombre, se revela y entonces viene y manda al ejército para destruir el pueblo de Dios. Así es. Wow, pastora, es como... Y esos son los tiempos que hoy estamos viviendo, pastora. Son tiempos donde hay tantas situaciones a nuestro alrededor que quieren venir a distraer, que quieren venir a desenfocar tu visión de la cual Dios te llamó para hacer, para llevar a cabo. Y a veces las aflicciones, las necesidades que atravesamos llevan a las personas a, como usted decía, a entregar lo que Dios te ha dado en manos del enemigo, a desenfocarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, fíjate, y quizá la gente que nos está escuchando también pueda sentirse, ¿cómo se llama? Tener empatía con lo que estamos diciendo. No necesariamente, porque este hombre no era un mal hombre. Ezequías no era un mal rey y no era un mal hombre. Pero nos ocurre en la vida, no importa quiénes seamos, qué tanto conozcamos a Dios o qué tanto lo amemos. Nos ocurre que cometemos errores, que fallamos y hacemos cosas que no debemos hacer. Y cómo el enemigo se aprovecha siempre de esas debilidades, esos momentos de debilidades que tenemos para traer a nuestras vidas destrucción, para traer muerte, para robarnos lo que el Señor nos ha entregado. Porque eso es lo que dice la Biblia, que el enemigo desde siempre, el diablo vino, o sea, él vino para robar, matar y destruir. Pero dice la Biblia que Jesús vino para que tuviéramos vida y que la tuviéramos en abundancia. Y esa es la parte que quisiéramos que cada uno de ustedes pudiera tomar en este día, en el nombre de Jesús. No importa la condición en la que estás. Y no estoy diciendo no importa desde la perspectiva que... o sea, de falta de interés. Sí, sino que estoy diciendo que la situación o el lugar donde nos encontremos para Dios es nada cuando un corazón contrito y humillado se acerca a Él. Porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Así es, pastora. Y las promesas de Dios, lo que Dios nos prometió, se va a cumplir en nuestra vida, como usted decía hace un momento, o sea, nuestras familias. Una de las cosas que Dios ponía en nuestro corazón cuando comenzamos con este proyecto de Zoe Vida de Dios pensábamos a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos abarcar con este nombre, con Vida de Dios. Y al pensar Vida de Dios, abarca todo, pastora, nuestra familia, nuestra vida personal, nuestro matrimonio, el llamado ministerial, poder llevar vida de Dios al perdido, al necesitado. Entonces podernos darnos cuenta que sí hay una realidad, hay un enemigo el cual quiere robarnos, porque su palabra nos lo dice, que el ladrón vino, ¿qué es lo que hace el enemigo? Vino a hurtar, a matar y a destruir. Ese es el plan de Satanás sobre nuestras vidas, pero ¿en quién hemos confiado? ¿A quién nosotros hemos creído? Porque Dios nos dice también en su palabra que Él nos da libertad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Cuando nosotros vivimos en esa verdad, nos paramos firmes en esa verdad, en medio de la aflicción, en medio de la muerte. ¿Qué dice el Salmo 23? Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Saber que Dios está con nosotros en cualquier situación difícil. Pastora, yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado. La aflicción te desgasta, la aflicción te puede desenfocar de muchas maneras. Pero cuando nosotros volvemos a esa vida de Dios, cuando nosotros volvemos y reaccionamos, decimos, Señor, esta aflicción que estoy atravesando es difícil, pero Padre, tú comienzas a fortalecer en mí esa identidad
Amén. que yo puedo encontrar en Cristo, y eso nos hace, pastora, reaccionar y decir, no voy a permitir que el enemigo venga a robarme lo que Dios ya me ha dado, las promesas que Dios me ha dado en mi vida, y nos volvemos a levantar como ese pueblo fuerte de Dios que somos. Sabes que algo que me llama la atención ahorita escuchándote, y es el hecho de que cuando nosotros empezamos a manejar la idea de este proyecto hace bastante tiempo. Sí. De hecho, Sí. nuestro tiempo para empezar el proyecto era el año pasado, Así es, más o menos en el tiempo de noviembre. Sí. Pero fíjate qué interesante, quisiera que ustedes que nos están escuchando pudieran ver lo que es la soberanía de Dios. Empezar exactamente el programa en lo que es el mes de Adar, que es este mes, es el mes de mayor gozo para el pueblo de Israel, porque es el mes donde se celebra Purim, y que el día de hoy, justamente hoy que escogimos para trabajar nuestros programas, sea el día de celebración de la fiesta de Purim, donde los enemigos de Israel, aquellos que habían tramado muerte para toda una nación, ese mismo día ellos fueron muertos, destruidos en sus propias horcas. O sea, yo no veo casualidad que nosotros escogimos este tema el año pasado. Así es. Hoy lo podemos compartir, pero compartirlo en un tiempo donde tenemos la convicción absoluta que Dios transforma todo decreto de muerte y de destrucción inminente. Lo transforma en vida. En vida. En esa vida que nadie nos las puede robar, nadie nos las puede destruir. Y en el nombre de Jesús, quizás hay personas que nos están escuchando que sienten que Dios sí puede hacer las cosas, pero que en el caso particular de ellos, no, porque ya están en un estado muy avanzado. Por ejemplo, ¿cuántas personas pueden tener una situación de divorcio donde ya están divorciados? ¿O cuántos tienen una situación de enfermedad tan avanzada que acaban de recibir un diagnóstico de a usted le queda días de vida? Cosas de ese estilo. O la semana que viene vamos a reposeer tu casa porque debes ya 5 meses que no has podido pagar, o el carro, personas que perdieron completamente sus trabajos o perdieron sus entradas financieras. O sea, estoy hablando de situaciones extremas. Quiero que cada uno de nosotros entendamos que para Dios una situación no es más difícil que la otra. Así es. El Dios que da la promesa que siempre estará con nosotros es el mismo Dios que la sostiene. Amén. No importa el nivel de necesidad o el nivel de problemas o sea lo que sea que estemos atravesando. Dios es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo. Amén. Es el mismo Dios que le entregó, que abrió el vientre de Ana, que abrió el vientre de Elizabeth para darles un hijo. El mismo Dios que hizo que su Espíritu Santo se posara sobre María y María concebir sobrenaturalmente. O sea, el mismo Dios de siempre es el Dios que está a nuestra disposición. Amén. Así es, pastora. Y ese es el Dios que nos sostiene, que nos da esperanza y nos da fuerza para poder continuar hacia adelante, creyendo en sus promesas y no desenfocándonos de lo que Él nos ha llamado a hacer. Clave. Sí. No desenfocarnos. No desenfocarnos. ¿Sabes que el nombre Ezequías es un nombre interesante? A mí me gusta mucho trabajar los nombres. Ajá. Porque en la Biblia, en lo que es la cultura bíblica, el nombre hablaba del destino. Por eso es que no podemos poner nombres a la ligera, porque bíblicamente el nombre habla del destino. Y Ezequías significa fortalecido de Dios, fortalecido de Jehová. Alguien que recibe la fuerza de Dios directamente. Eso es lo que significa Ezequías. Y estamos diciendo que Ezequías le corresponde enfrentar un decreto de muerte. Estaban bajo una amenaza de muerte con el ejército más poderoso de su tiempo. Había venido en contra del pueblo en el momento que él dice, un momento, yo me puse bajo los pies, vamos a decirlo así, de este rey malvado cuando yo tengo a Dios. No, yo no voy a seguir en esto. Y cuando él decide, yo voy a caminar como una persona de Dios, entonces viene el enemigo y dice, ¿sabes qué? Te voy a destruir no solamente a ti, te voy a destruir a los tuyos y no voy a dejar nada de ustedes. Eso es lo que estaba diciendo aquí. Y ¿sabes qué? Ese Dios en el que tú confías no es nada.
Eso es lo que estaba enfrentando Ezequías y es lo que está enfrentando mucha gente en este momento. Pero el Señor está diciendo, yo soy tu fuerza. Compartí en estos días en la iglesia, decía, cuando el Señor dice, por ejemplo, diga el débil, fuerte soy. No le dice al fuerte, di que eres fuerte porque ya eres fuerte, no, sino que el débil, en medio de su proceso de debilidad, empieza a dar un decreto. Yo soy fuerte en lo que mi Señor ha hecho por mí. Wow. La fortaleza viene de Dios. Eso es lo que el nombre Ezequías. O sea, que no decimos que somos fuertes porque ya estamos mostrando los músculos espirituales o los músculos emocionales, sino porque siendo débiles, literalmente, el Señor en su misericordia empieza a traer fortaleza. Me encanta eso que dice, pastora, porque es verdad. Porque nosotros somos fuertes en situaciones difíciles. No porque nosotros como seres humanos podamos resistir todas las situaciones. Dios nos ha dado una capacidad humana para poder resistir diferentes situaciones, pero yo creo que a todos nos ha pasado donde llega un momento donde dices, no puedo con esto. Esto es muy fuerte para mí, no sé cómo voy a salir de esta situación, no sé cómo voy a poder enfrentar este conflicto que estoy pasando, pero ahí es donde nos damos cuenta que la fortaleza de Dios está en nosotros. Amén. Que es Dios en nosotros quien nos hace fuerte, que es Dios en nosotros quien nos da la capacidad para poder sobrellevar aquellas situaciones que nosotros creemos ser imposibles. Dios lo dice en su palabra, que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y en Él encontramos esa fuerza sobrenatural. Porque ahí es donde nos damos cuenta, pastora, me encantó lo que dijo, porque es cierto. Ahí nos podemos ver que como mirarnos en un espejo y nos podemos ver que como seres humanos somos débiles. Pero si Dios dice en su palabra, diga al fuerte, débil soy. Diga el débil, fuerte soy. Exacto. Es porque entonces en ese momento de debilidad podemos levantarnos. No hay excusa para quedarnos en la debilidad. Así es. No hay ninguna situación, ninguna adversidad que nos pueda dejar en esa debilidad. Porque si Dios dice en su palabra, diga al débil, fuerte soy, es porque sí podemos encontrar la fortaleza en medio de la debilidad. Amén, así es. Y ya, increíblemente, Ana, ya se nos fue el tiempo. ¡Qué rápido! Demasiado rápido. ¿Estás segura, María Paula, que se nos fue el tiempo? Sí, pero amigas, cuando somos amigas que nos encanta hablar tanto, pastora, no nos damos cuenta del tiempo. No nos damos cuenta, pero ya vamos a cerrar. Y me gustaría cerrar diciendo que Senaquerit significa el pecado que se multiplica como hermanos. Sabes que la gente que ha venido en contra nuestra es gente caminando en iniquidades del pasado. Sí. Y se ha multiplicado aún habiendo desarrollado relaciones con nosotros de hermanos. Así es. Por eso Pablo dice, hay gente, el apóstol Santiago, dice que hay gente que se ha metido dentro de nosotros, no, es Judas, siempre se me va, Judas, que tiene un solo capítulo el libro, él establece y dice que son manchas en nuestros ágapes, en nuestras relaciones hermanales. Esto es tremendo, pero lo vamos a profundizar en el próximo programa. Así es. Y quisiéramos invitarte a que tú nos vuelvas a sintonizar. Por supuesto que no queremos terminar sin decirte que Dios, el Dios que tenemos, es un Dios bueno. Amén. Y sus misericordias se renuevan todos los días. Es. Lo decíamos el programa pasado, lo seguimos diciendo. Así y es. el Señor está interesado en ti de tal manera que las situaciones que estás viviendo de aflicción se conviertan. Él tiene el poder para convertirlas en una puerta de bendición para ti. Amén, así es. Y motivarte a que escuches las instrucciones de Dios para tu vida. Las instrucciones de Dios siempre nos llevarán al destino correcto. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Por supuesto, te esperamos en nuestra próxima entrega de Zoe, Vida de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por haber sintonizado el programa Zoe, Vida de Dios, con las pastoras
Corey Gómez y Ana Viera. Contáctenos por Facebook y YouTube, Zoe Vida de Dios, o envíenos un correo electrónico a zvidadedios@gmail.com. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.